Seguimos en vivo en Mañana Sí, seguimos acá en el aire de Radio Sí. Hace un ratito hablábamos sobre el tema de los jubilados y este nuevo trámite que tienen que, bueno, no nuevo, pero el trámite que empieza, sí es nuevo en realidad, que empieza a regir ahora para poder acceder a los medicamentos gratuitos que ya tenían. Y para hablar un poco de eso y de la situación de los jubilados y las jubiladas en general, estamos en comunicación telefónica con Mirta Tundis. Ella sabe un montón sobre el tema jubilatorio, sobre el tema previsional, sobre los derechos de los jubilados y las jubiladas. Hola Mirta, Lucía y Uriel te saludan. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal, Uriel? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Primero preguntarte por este trámite que se suma para que ellos puedan acceder a estos medicamentos que ya tenían gratuitos. ¿Qué medicamentos son? ¿Cómo es el trámite? Bueno, el trámite sigue siendo de la misma manera a través de la web, que hay que entrar en PAMI, en la parte de medicamentos, en el sector del listado de medicamentos y el ítem de subsidios para medicamentos. Obviamente que muchos dicen, bueno, yo no puedo y lo hacen en forma presencial ante el PAMI. Se van a dar hasta 4 medicamentos. Recuerden que los 4 medicamentos para aquellos jubilados que obviamente no superen el haber mínimo y medio, se dan en forma con la cobertura del 100%, pero el que tiene, no, obviamente están las restricciones. Recordemos que las restricciones eran no tener más de una vivienda. Después había quedado liberado el tema de si tenían obra social. Recordemos, si tenía obra social, o una prepaga, por ejemplo, había quedado liberado e incluido, porque muchas veces los jubilados tienen cobertura de una prepaga, que la prepaga es la misma clínica prestadora, que dice, bueno, si quiere un turno por PAMI lo tiene de acá a 2 meses, y si se hace socio de la clínica lo tiene para la semana que viene. Entonces, ¿qué pasa? El hijo, la hija termina afiliándolo, asociándolo a la clínica, y eso ante la superintendencia figura como una prepaga. Bueno, esto quedó excluido para poder pedir los medicamentos, pero obviamente que todo hay que demostrar. Yo siempre digo que hay que demostrar que uno es pobre, lamentablemente. Sí. Los papeles de pobre, ¿no? ¿Cómo? Digo, que presenten los papeles de pobre. Claro, exactamente. Y si superan el haber mínimo y medio, si el gasto en medicamentos supera el 15% de sus ingresos, pueden realizar el trámite, pero obviamente llenando la planilla. Lo tiene que llenar el médico actuante, o sea, el médico de cabecera debe cumplimentar el formulario con qué tipo de medicamentos toma en forma continua, en forma crónica o por algún tratamiento extendido. Recordemos que hay medicamentos que son gratuitos porque tienen una ley, el tema de los medicamentos oncológicos, renales, hay enfermedades que obviamente, lógicamente, no solamente por PAMI, sino por todas las obras sociales, tienen cobertura del 100%. Entonces, en ese caso, obvio que igualmente el trámite se hace, más si es un paciente nuevo, para dejar comprendido y cumplimentado la medicación de cobertura gratuita para estas enfermedades que tienen protección de una ley. El resto, cuando superan los 4 medicamentos, obviamente que debe realizarse ante la agencia el pedido con el formulario que extiende el médico. La agencia determina, obviamente se autoriza 1 o 2 medicamentos más, y ya cuando es un 6º medicamento o un 7º, eso lo determina la central de PAMI, ¿no? Es un trámite un poco más complejo. Mirta, esto se habla mucho en términos de ahorro, de evitar que los jubilados en realidad pidan medicamentos para otra persona y que esa otra persona los tenga gratis, digo, como todo muy rebuscado. Ahora, ¿qué representa para un jubilado tener que hacer todo este tramiterío? ¿Lo van a hacer, vos creés? ¿Los va a desalentar? Y por otro lado, ¿cuántos medicamentos puede llegar a tomar una persona mayor? Porque hablamos de 4, 5, 6, pero por ahí toma 8, 10, me imagino. Y depende de la enfermedad, las patologías que tengan. Mi mamá hoy por hoy está tomando como 8 medicamentos. Claro, ¿sí? O sea, no le cubriría. Pero, no, ella no tiene cobertura porque tiene jubilación y pensión.
y además, más allá de que supere el 15% del gasto, jamás le permitiríamos a los hijos que haga uso de ese beneficio. Lo que no puede pagar ella, se lo compramos nosotros, obviamente. Pero hay gente que no tiene la posibilidad de que los hijos lo puedan cubrir. Yo recuerdo un caso de un señor que me decía, tomo 16 medicamentos, o sea, obviamente que tenía patologías muy delicadas, muy graves, y no tenía la cobertura de todos, ¿no? Pero bueno, hay medicamentos. Lo que pasa es que también tenés el agravante de que el ANMAT, desde el gobierno, se ha determinado listados de medicamentos que no tienen más prescripción médica, porque son de venta libre, omeprazol, hipertensión, paracetamol, y eso, no sé, lo hacen en beneficio de obras sociales y prepagas. PAMI lo que ha determinado es cubrirlo con un 40% de descuento, pero el resto de las obras sociales no, le cobran la totalidad, y por ahí un paracetamol le sale 16.000 pesos o 18.000 pesos. O sea, y es lo que más se le da al jubilado para los dolores y malestares y demás. Generalmente toman mucho paracetamol, el omeprazol. ¿Por qué se los dan? Porque toman tanta medicación que tienen que tener un protector gástrico, y ya no tiene cobertura. PAMI sí le hace el 40%, pero en realidad si es un jubilado que está en otra obra social, lo tiene que pagar al valor que es de mercado. Por eso el farmacéutico amigo trata de darle algún genérico mucho más barato para tratar de no tener tantos gastos. Pero bueno, no nos olvidemos que los medicamentos aumentaron un 300, casi 80%, y la inflación no fue del 380%, y toca el bolsillo de los jubilados, es terrible. Y vos me preguntabas, Uriel, si el jubilado lo desalienta. El jubilado va a ir igual, porque tiene la necesidad. ¿Cuál es el que no va a ir? El que quizás esté solo, no tenga quien lo acompañe, o no tenga quien le haga el trámite por la web, porque muchos dicen, bueno, es más fácil, lo pueden hacer por la web, no tienen que ir. Bueno, pero hay que tener internet, hay que tener un celular, hay que tener una computadora. No todos los jubilados pueden pagar un celular, ni mucho menos internet. Esa es la verdad. Entonces sí o sí tienen que acudir en forma presencial al PAMI. Vos recién hablabas de este aumento de los remedios de más del 300%, estaba más cerca del 400 el número que dijiste. Hablamos esto, bueno, de servicios, de internet, de un celular y demás, y hay jubilaciones que no acompañan, pero ni de cerca estos incrementos. ¿Cómo venís viviendo vos el tema de la marcha de los miércoles? Vos tenés mucho trato con jubilados y jubiladas, ¿qué es lo que te transmiten? En realidad, yo vine cubriendo marchas desde la década de los 90 con Estrella Monteverde, con Lieberman, con Carlos Sinisco, un gran baluarte de los jubilados, y Norma Pla posteriormente, más recordada por su accionar individual, que se subía a la puerta de la CGT, que le sacaba la gorra a los policías, pero fueron muchos los dirigentes, y siempre por reclamos, porque no les alcanzaba la plata. No es un reclamo, no es algo que no le haya pasado a los jubilados en forma constante. Nunca les alcanzó la plata. Pero bueno, había periodos donde no eran todo tan caro, o tenían otra accesibilidad, o periodos donde han recibido medicamentos gratuitos todos los jubilados, no importaba lo que ganasen, si eran para enfermedades crónicas, si eran para enfermedades en forma constante, que tomaban esa medicación, ¿no? Hasta la gestión anterior recibían la medicación gratuita. Y dice, bueno, pero ¿por qué si cobran más que la mínima pueden comprárselo? Porque mientras estuvieron aportando gente que ha trabajado en relación de dependencia o ha hecho aportes autónomos, ha pagado el 3% de sus ingresos para el PAMI sin hacer uso. Entonces tienen también derecho, todos los jubilados tienen derecho a recibir medicación gratuita. Obviamente que, bueno, han tomado la determinación para restringir gastos, porque obviamente cuando se deja de cobrar el impuesto a la riqueza, es plata que no va más al PAMI. Pero cuando uno ve que a la CIDE se le siguen asignando
partidas extraordinarias y multitudinarias y altísimas y demás, nos preguntamos por qué no giran fondos para cubrirle los medicamentos, porque es una forma de no gastar. El aumento de los jubilados se vienen dando estrictamente de acuerdo a la inflación. Claro, el ministro de Economía y el mismo presidente dice, le han ganado a la inflación. Le han ganado a la inflación que se manifiesta porque hace tantísimos años en determinados productos se toman el valor de la inflación, el número de la inflación. Pero el costo de vida no es el de la inflación. El costo de vida es mucho más caro cuando vemos que han aumentado un 7% o un 10% la carne, cuando vemos que ha aumentado el combustible, los servicios, los impuestos. Entonces el costo de vida es un valor y la inflación, de acuerdo a determinados productos, es otra. Y la inflación que le aplican al aumento de jubilados es la que dice el gobierno. Claro, le han empatado a la inflación, como ellos dicen, pero el costo de vida es mayor, no les alcanza para alimentarse, no les alcanza para pagar los impuestos, no les alcanza. Yo estuve en San Clemente y me he encontrado con muchísima gente, muchísimos jubilados que me decían, yo no pago más los impuestos porque no los puedo pagar, y yo no compro todos los medicamentos porque no los puedo pagar. Gente con necesidades, gente que no cobra muchísimo sueldo, gente que obviamente vive al día, y iba a la farmacia a comprar los remedios a mi mamá y veía que no compraban toda la medicación, compraban parte de la medicación. Eso se ve mucho en general en las farmacias. Hay un deterioro de la salud, hay un deterioro en la alimentación, hay un deterioro del cuerpo de cada jubilado y pensionado, ¿no? Mirta, te agradecemos un montón este rato con nosotros. No, gracias a ustedes, es un cariño enorme. Igualmente. Pasaba Mirta Tundis entonces explicándonos un poco este formulario para poder acceder a los medicamentos por parte de los jubilados que se pone en práctica, está en marcha, digamos, a partir de este mes.